Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y hoy voy a hacer el último vídeo de situaciones de aprendizaje o unidades. Debo decir que si a lo largo del curso veo necesario, por el motivo que sea, realizar algún otro vídeo, no os preocupéis que lo haré. Normalmente en estos casos lo que ocurre es que me lo pedís, pero yo ya tengo a lo mejor la idea en la cabeza y entre lo que yo observo y lo que observáis, al final pues suelen ir coincidiendo las cosas. Os recuerdo que podéis preguntarme por WhatsApp todas las dudas que vayáis teniendo. Estoy viendo ya mucho más movimiento, estamos a primeros de septiembre. En general estoy bastante contento con el avance que estáis teniendo. Y bueno, poquito a poco, como podéis ver, la preparación consiste en esto, en ir avanzando, no dejarlo bueno, pues pronto tener esta situación de aprendizaje, esta unidad terminada. Hoy toca dos grandes bloques de los más importantes de la exposición y también de la presentación que vais a hacer en un documento, salvo en Aragón, que no hay que hacerlo. Por un lado está lo que se denomina en la convocatoria procedimientos de evaluación de la situación de aprendizaje de la unidad didáctica, de trabajo o de programación. Procedimientos de evaluación. Por favor, mirar las convocatorias. En las convocatorias aparece procedimientos de evaluación como tal. Hay algunas comunidades autónomas donde a lo mejor aparecen otras cosas, como por ejemplo criterios y procedimientos de evaluación. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación. No lo sé, mirarlo bien, pero la frase procedimientos de evaluación aparece en todos los sitios. Bueno, más que frase, apartado, disculpad. El apartado de procedimientos de evaluación aparece porque está en el Real Decreto. Volvemos a lo que os digo siempre. Un mantra. Siempre hay que decir el apartado tal cual aparece en la convocatoria, porque el tribunal va a tener un ítem que va a marcar si has hablado de los procedimientos de evaluación y si los has relacionado con otros elementos y si lo has integrado con otros elementos de la situación de aprendizaje de la unidad. Por lo tanto, queremos que nos marquen ese ítem. Uno de mis grandes secretos, de hecho, en las últimas oposiciones en un tribunal de Alicante decían, ante una situación que se había dado, es que esa nota tan baja para Víctor no es normal. La gente que me conoce y ya el run run está por los tribunales, conmigo es muy difícil suspender. Porque precisamente son estos pequeños trucos, parecen obviedades, pero el mantra de todos los apartados machaconamente una y otra vez, hacen que el tribunal, va a haber seguro que una persona del tribunal que vaya marcando todo lo que se ha hablado. Si has hablado de todo y de unas cosas habrás hablado muy bien, con mucha propiedad, porque como podéis ver, cuido mucho el lenguaje para transmitiros cómo se dicen las cosas. Os van a chirriar los oídos cuando vayáis a la cantina de vuestro instituto o cuando vayáis a la sala de profesorado de vuestro centro educativo. Os van a chirriar los oídos cuando oigáis excursión. No, no puede ser. ¿Cómo que excursión? Salida extraescolar, actividad extraescolar, actividad complementaria. Entonces este mantra de decir las cosas con propiedad, los elementos con propiedad y decir exactamente cómo es el apartado correspondiente es un mantra en el que al final vais a marcar todos los ítems. Y a veces el marcar todos los ítems es muy difícil porque no da tiempo en media hora. Y ahí viene el siguiente bloque de apartados. Y yo lo trato así como un bloque de apartados. Fijaos que evaluación de la práctica docente, bibliografía y conclusiones y opinión personal de la situación de aprendizaje de la unidad
es algo a lo que podemos llegar con muy poco tiempo. Volvemos a la estrategia que os enseño, a la que marca la diferencia. Tenéis que tener preparado un final rápido y espectacular. Tenéis que tener preparado un final lento y espectacular. ¿Por qué uno rápido y uno lento? Puede ocurrir al finalizar la exposición que os quede ni un minuto, segundos para acabar. Y tenéis que ser capaces de hacer los 3 apartados que os estoy diciendo, que además no son obligatorios, pero son muy necesarios para hacer el broche final de la exposición y acabar antes de la media hora. No, es que hay gente que me dice, no pasa nada, he hecho 30 minutos y medio. Zasca, te han puesto un 5, te han puesto un 4,5, te han puesto un 3. Están penalizando muchísimo no acabar a tiempo. Por eso lo de los cronómetros. Pero ¿qué ocurre si yo miro el reloj, miro mi crono y resulta que he acabado 3 minutos antes de lo esperado? Algo me he dejado. Y como algo me he dejado, tengo que tener preparada una conclusión larga. Y en esa conclusión larga, luego lo veremos al final de todo lo que se puede hablar en la conclusión. Pues en esa conclusión larga hay que hacer un repaso de todo lo que se ha logrado, las finalidades que se han logrado con vuestra situación de aprendizaje, con vuestra unidad. Esto, repito, insisto, vale para formación profesional, vale para primaria y vale para secundaria. Yo os estoy enseñando a entregar un documento perfecto y hacer una exposición perfecta. Luego habréis podido ver que las ideas que os voy dando, en primaria hablo de artesanía, en secundaria hablo, por ejemplo, de fabricación en serie y en formación profesional hablo directamente de industria. Claro, son de edades diferentes, contextos diferentes, niveles educativos diferentes. Bueno, pues esa conclusión larga es necesaria porque si yo miro el reloj y me sobran 3 minutos, algo me he dejado seguro. Si a lo largo de esa conclusión me doy cuenta de lo que no he dicho, lo recalco si cabe un poco más y cierro a la media hora. ¿De acuerdo? Esa es la estrategia. Tenéis que pensar, y ahora os iré dando ideas según vayamos viendo los apartados, como la evaluación de la práctica docente que se puede hacer a través de determinados indicadores de éxito. Estamos casi en unas rúbricas profesionales, unas rúbricas de calidad, como si viniera una empresa a ver si se ha hecho con calidad lo que estaba programado, si se ha cumplido con calidad lo que estaba programado. Evidentemente no llegamos a ese nivel, pero es una autoevaluación, una evaluación, una coevaluación de la práctica docente donde habrá un documento. Os propongo 2 ideas básicamente, que si vamos mal de tiempo se puede entregar al tribunal. Esta es la rúbrica de la práctica docente. Pueden utilizarla incluso para evaluar parte de la exposición. Se puede hacer ese guiño incluso a ver lo que es puesto si se puede evaluar con esa rúbrica. Rápidamente se cierra. La bibliografía lleva un rato, unas cuantas sesiones recordándoos que os hagáis con 3 tipos de libros, luego veremos cuáles, 3, 4, 5 y se los entregáis al tribunal. Y a la vez que vamos entregando los libros, puede ser que incluso haya uno que sirva para cerrar la conclusión rápidamente con una cita y finalizamos. Si os fijáis, estos 3 apartados se pueden hacer muy rápido o se pueden hacer con tranquilidad. De hecho, si yo sospecho que me he dejado algo, pues ya en la evaluación de la práctica docente puedo empezar a mirar dentro de lo que hay que evaluar en la práctica docente si hay algo que me he dejado a lo largo de la exposición. Sin nervios. Por supuesto, frases prohibidas. ¡Ay, se me ha olvidado decir! No. Eso está prohibido decirlo en toda la exposición. Tenéis que tener preparada una frase comodín del tipo: y ahora es el momento de recalcar
y decir lo que se os ha olvidado. Bueno, pues vamos con los procedimientos de evaluación de esta situación de aprendizaje o de esta unidad. Debo deciros que el tribunal os va a hacer muchísimas preguntas en el debate acerca de la evaluación. Para vuestra tranquilidad, para que no os pongáis nerviosos ni nerviosas, por favor, pensad que el tribunal tenía una urna antes de conoceros, antes de veros exponer, y cada persona saca una bolita y en esa bolita salía la pregunta que os iban a hacer. Porque como empecéis a pensar que me preguntan porque lo he dicho mal, el debate va a ser un desastre. Van a preguntaros muchísimo acerca de los procedimientos de evaluación, entre otras cosas, porque seguramente les guste vuestra propuesta. ¿Y por qué les va a gustar vuestra propuesta? Muy fácil, porque yo os estoy enseñando cómo evaluar de una forma realista cumpliendo la legislación. Como habéis podido ver, mis rúbricas se adaptan perfectamente a las rúbricas instrumentales que veníais haciendo, pero cumpliendo la legislación, ya que hacia la izquierda, según te desplazas hacia la izquierda, tienes los criterios de evaluación que son el referente de evaluación y tiene las competencias específicas. Y si alguien quiere añadir en algún sitio las competencias clave, mejor. Y todo con los descriptores operativos adaptados a el nivel concreto y el contexto que estáis planteando en vuestra situación de aprendizaje. En formación profesional es igual. La formación profesional en su mayoría es LOE, por lo tanto no hay gran diferencia. Tenéis la rúbrica instrumental que utilizáis habitualmente y según vais a la izquierda tenéis los criterios de evaluación, tenéis los resultados de aprendizaje y tenéis las competencias, los tres tipos. Ya está. Entonces, importante, tenéis que mirar la legislación autonómica, que es la concreción estatal. No os dejéis impresionar porque el rey firme en los reales decretos. Lo que manda es el decreto autonómico, las órdenes autonómicas, las resoluciones autonómicas. Deberes para casa. Buscad las instrucciones, resoluciones de inicio de curso 2023-2024. Puede ser que este año, por motivos diversos, y uno de ellos es que la LOMLOE entra en vigor en todos los niveles, esté redactado claramente cómo se lleva a cabo la legislación en el presente curso. Y ahí hay que mirar porque concreta exactamente cómo se va a realizar la evaluación. Seguramente habrá algo en vuestra comunidad autónoma. Tenéis que iros acostumbrando a hacer búsquedas por Google y en la propia página de la Consejería de Educación. Tenéis debajo los dos enlaces. Uno es específico del currículo, que os manda pues al desarrollo curricular que hay, fundamentalmente los decretos autonómicos, y el de debajo pone infantil, pero no os preocupéis porque no sé por qué motivo no existe el enlace de todos los niveles, pero al entrar en infantil veréis en el lado izquierdo cómo están todos los niveles educativos. Esto es un lujo, antes no existía y desde la página del Ministerio enlazáis vuestra comunidad autónoma, vuestro nivel educativo y ahí os sale toda la normativa. En la mayoría de las comunidades autónomas os manda a la página de inspección educativa, lo cual está genial porque además, ya lo veréis para el apartado de evaluación de la práctica docente, que la mayoría de las inspecciones educativas tienen un documento que hace referencia a cómo evaluar la práctica docente. Y eso no todo el mundo lo sabe. No es exactamente legislación, pero algo que está colgado de la página de vuestra Consejería de Educación y que está firmado y sellado por la inspección educativa de vuestra comunidad autónoma, pues eso cuando lo ve el tribunal dirá, esta persona sabe de lo que habla. Y además es algo que no todo el mundo va a entregar, porque no todo el mundo se lo sabe. Y además de no entregarlo a todo el mundo, puede ser una futura pregunta para los siguientes. Entonces, bueno, pues curiosear en estos dos enlaces porque son muy importantes.
De alguna manera, en todas las legislaciones autonómicas aparece algo que debéis mencionar y que, por supuesto, debéis buscar. Yo siempre os digo, hay que impregnar la situación de aprendizaje, la unidad, hay que impregnarla de los términos legislativos que aparecen en vuestra comunidad autónoma. ¿Derecho a la objetividad? Pues no sé exactamente cómo aparecerá. Es más, podría ocurrir que en primaria apareciera de una forma y en secundaria de otra. Puede pasar, y en formación profesional de otra. Entonces, hay que buscar dentro de la evaluación del alumnado lo que hace referencia a la objetividad, porque el alumnado tiene derecho a una evaluación lo más objetiva posible. Y eso es una frase que más o menos debe estar en vuestra propuesta que vayáis a exponer. Importante también la información a las familias. Especialmente tener cuidado en esos niveles en los que se empieza a entremezclar alumnado mayor de edad y alumnado no mayor de edad. Pensad que los que son mayores de edad, en ese caso, la gente mayor de edad, es quien ha repetido. Por lo tanto, aunque por motivos de números, durante el primer trimestre en el que todo el mundo cumple 18 o más, son poquitas personas las menores, esas personas, como menores de edad, tenéis que enviar la información a las familias. ¿De acuerdo? Y el resto está claro que vais a tener menores en clase. Tenéis que buscar la manera de facilitar la información a las familias. Y recordad que las notas, las calificaciones, son unos datos protegidos por la protección de datos. Son datos sensibles. Por lo tanto, deben ir o bien por llamada telefónica o por los mecanismos de plataformas oficiales que vuestra Consejería de Educación garantiza esa protección de datos para datos sensibles. Por otro lado, os recuerdo el término. Luego veremos de nuevo dos documentos que os mostré en otras sesiones. Instrumentos de recogida de información, que son los instrumentos de evaluación de toda la vida. Y modelos de registro para valoración del proceso del alumnado. La LOMLOE es una legislación que emplea muchos eufemismos para decir lo que siempre se ha dicho. Pero ¿por qué hay que emplear los términos LOMLOE y por qué hay que emplear los términos LOMLOE que haya redactado vuestra comunidad autónoma? Porque os vais a encontrar en el tribunal personas que van a ser muy extremistas y lo que les hayan dicho que tiene que estar, tiene que estar. De tal manera que hay gente que puede ser capaz de interpretar que si dices instrumentos de evaluación te estás refiriendo a la LOMCE, cosa que no tiene nada que ver. O sea, vamos a ver, instrumentos de evaluación son 3 palabras que tienen un significado. Pero bueno, para evitarnos problemas vamos a mirar con detalle nuestra legislación. Por favor, si tenéis cualquier duda, me mandáis la imagen. Oye, mira, que mi comunidad autónoma pone esto. ¿Qué quiere decir? Y yo os lo respondo, ¿vale? Cuando revise el documento que me enviéis, ahí miraré bien cómo denomináis a los elementos curriculares, a las definiciones y demás, porque ahí es donde me encuentro el lenguaje más campechano, que eso evidentemente hay que ponerlo con rigor. Entonces, instrumentos de recogida de información, que son los instrumentos de evaluación en la formación profesional, que sigue siendo LOE. Por tanto, utilizad diferentes instrumentos de recogida de información porque la evaluación debe ser variada. Eso también lo dice la legislación. Al final, cada instrumento de recogida de información, si yo estoy recogiendo información, debo tener una rúbrica para poder evaluar dicha recogida de información. Importante,
Toda rúbrica que no contenga los criterios de evaluación y las competencias específicas en primaria y secundaria, toda rúbrica que no contenga eso está mal. No, Víctor, pero es que está mal. Pero es que en el departamento está mal. Punto. Espero que quede claro. Porque claro, yo me sé ya el truco. Miráis en internet, quiero buscar una rúbrica de higiene en el laboratorio. Y claro, hay cientos en internet y os cogéis una rúbrica en la que evidentemente está el lado derecho de mis rúbricas. Aquello de siempre, casi siempre, a veces, nunca. Verifica lumínicamente que no quedan rastros. Siempre, casi siempre, a veces, nunca. Muy bien. ¿Y a la izquierda qué? Nada, es que está en el departamento mal. Pero es que en el departamento mal, que está mal. Te has tirado toda la unidad, toda la situación de aprendizaje. Te has estado explicando competencias específicas, criterios de evaluación, bla, 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 y luego en la rúbrica no están. Pues la rúbrica es una isla en medio del Pacífico. Nada que ver con lo que has dicho todo el tiempo. Por lo tanto, no estás integrando todo, un 0. O sea, yo de verdad, si yo fuera a tribunal y viera una rúbrica, sí, en el apartado de evaluación, un 0. Y todos los ítems en los que hay que relacionar algún elemento de la evaluación, un 0. Pero un 0, ni un poquito de nota, un 0. Yo os lo aviso. Pero eso no quita que el tribunal tiene que entender lo que estáis evaluando, porque hay gente que si lo hacéis bien y lo explicáis tal cual, no lo entienden. Entonces hay que explicarlos, y a veces en esas rúbricas que el lado izquierdo es el que nos facilita que sea correcto lo que estamos haciendo, hay que centrarse en la explicación en el lado derecho, que es el que entienden las personas más veteranas. Por tanto, importante, en las rúbricas deben aparecer los referentes de evaluación, que son los criterios de evaluación, y sus correspondientes competencias, que son las específicas y las clave en primaria y en secundaria, y son las competencias propias de la especialidad en formación profesional, las profesionales, personales y sociales, que también se llaman capacidades en algunos ciclos formativos. Y en el caso de formación profesional, pues también los referentes, los resultados de aprendizaje. Bueno, pues eso es lo importante. Ahora entraremos en detalle. Insisto, el referente de evaluación es el criterio, no el instrumento. Está genial evaluar a través de un criterio de evaluación, o sea, evaluar un criterio de evaluación, perdón, a través de un instrumento de el cuaderno de trabajo. Pero lo que estoy evaluando no es el cuaderno de trabajo, es el criterio de evaluación que puedo evaluar a través del instrumento que es el cuaderno de trabajo y su rúbrica. Esa es la idea, iremos viendo. Bueno, sobre esto voy a pasar rápidamente, pero sí que recordaros, algunas personas me habéis preguntado acerca de estos documentos. Estos documentos serían unos esbozos geniales para, bueno, pues ir viendo qué elementos voy incluyendo en la unidad, en la situación de aprendizaje, perdón, incluso durante este curso. Fijaos por si acaso, a ver, hay documentos a veces colgados en las páginas de las consejerías de educación. Podéis hacer búsquedas, podéis buscar programación de aula, por ejemplo, situaciones de aprendizaje entrecomillado y poner el nombre de vuestra consejería de educación. Y ponéis educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato y aparecerá algún documento así. Esto es peligroso. Esto es peligroso porque estos documentos que no son ley, pero que de repente, porque esto puede aparecer a lo largo del curso, o sea, se puede hacer un curso de formación y a lo largo del curso aparecer un documento así en la página web de la consejería, porque esto no siempre aparece en septiembre, sería lo ideal, puede aparecer a lo largo del curso. Estos documentos
son muy peligrosos en manos de alguien de un tribunal o alguien que redacte los criterios de calificación de los tribunales. Es muy peligroso, porque se creen que estos son, vamos, esto es dogma de fe. Cuando es un documento colgado de la página, sí, efectivamente, pero no es legislación, no es un anexo de un decreto donde diga la evaluación tiene que contener instrumentos de recogida de información y modelos. Si eso está en la legislación, genial, pero si no está, no es obligatorio que sea así, o debe haber retos, o debe haber tal, pero puede servir a quien redacte los criterios de calificación de los tribunales como inspiración. Entonces, búsqueda de información solo en las páginas web oficiales de vuestra correspondiente Consejería de Educación. Importante, por favor, tampoco se trata de buscar en cualquier sitio. Si veis algo raro, me lo decís, he visto esto, tal. Importante aquí, cómo se hace la evaluación a través de esos instrumentos de recogida y cómo se relaciona con el resto de elementos curriculares. Bueno, y en secundaria y en bachillerato exactamente lo mismo, estos instrumentos de recogida, pero claro, muy importante, fijaos arriba, no lo he dicho en primaria, espero que lo estén escuchando, que no salten, tenemos los criterios de evaluación vinculados y al lado izquierdo las competencias específicas. Esto nos está marcando por dónde debe ir la rúbrica, ¿no? De aquí tenemos, en este documento tenemos prácticamente la rúbrica. Tenemos el instrumento de recogida, que los vamos a poner, y si vamos arriba y luego arriba a la izquierda, tenemos criterios de evaluación vinculados y competencias específicas. Por lo tanto, más claro el agua. Esos elementos y esos elementos curriculares deben estar en la situación de aprendizaje. Bueno, y estos son las rúbricas de primaria, secundaria. Cuando digo secundaria me refiero a la ESO y bachillerato, porque ambas son secundaria, y debajo tenéis la de formación profesional. Así deben ser las rúbricas. Por favor, no os quedéis en el grado de desempeño y pongáis solo esa parte de la rúbrica, porque si no aparecen los descriptores operativos, si no aparecen los criterios de calificación, si no aparecen los criterios de evaluación y si no aparecen las competencias específicas, está mal, porque es algo aislado que no habéis relacionado con nada de todo lo que habéis definido y habéis enumerado a lo largo de la exposición. Respecto a estas rúbricas y en general respecto a la evaluación, intentad en la medida de lo posible hacer un reparto proporcional haciendo media aritmética sin hacer media ponderada de los criterios de evaluación. Esto es muy complicado, pero claro, es posible. Y para eso es necesario hacer un diseño de la evaluación de todo el curso. Yo sé que es complicado, pero merece la pena. Incluso lo podéis utilizar para el día a día en clase. Va a haber unos criterios de evaluación que utilizaréis únicamente en determinadas situaciones de aprendizaje, porque van muy ligados a los saberes básicos, específicos, digamos, de vuestro área de conocimiento, vuestra asignatura. Pero habrá otros criterios de evaluación que por su transversalidad los utilicéis durante todo el curso, en todas las situaciones de aprendizaje, para evaluar aspectos relacionados con el trabajo diario, con las actitudes proactivas, con pues todos aquellos, con hacer una exposición, entregar un proyecto. Entonces de lo que se trata, y saldría bien, es repartir esos criterios de evaluación de manera que al hacer la ponderación de todo el curso, todos ponderarán igual. ¿Por qué? Porque habrá unos que ponderarán menos en todas las unidades didácticas, que son aquellos que hacen referencia al trabajo diario y a las actitudes proactivas, y ya hablaremos de si las actitudes se pueden evaluar o no.
Bueno, la respuesta es si encuentras un criterio de evaluación, sí. Los criterios de evaluación que permiten evaluar las actitudes. Entonces, fijaos, si yo los criterios de evaluación que me permiten evaluar el trabajo diario y los criterios de evaluación que me permiten evaluar las actitudes proactivas los evalúo en todas las unidades, evidentemente tengo que dividir entre 12. Estoy poniendo como número referencia 12. Yo ya sé que hay comunidades que cuando haya que hacer una oposición eliminatoria obligan a un número, pero en las no eliminatorias, como no hay que entregar programación, no hay un número obligado. Entonces yo digo 12. Entonces un criterio de evaluación que se repite 12 veces, su valor debe dividirse entre 12. Un criterio de evaluación que solo aparece en una unidad puede valer 12 veces más del valor al dividir. Tenéis que hacer un reparto de manera que a final de curso todos los criterios de evaluación valgan lo mismo. Y eso tenéis que entregárselo como material auxiliar al tribunal. Previo permiso, porque hay comunidades autónomas donde los elementos curriculares no pueden ser material auxiliar durante la exposición. Bien, dicen durante la exposición, pero durante el debate, previo permiso de nuevo, sí que puede utilizarse para mostrar al tribunal. Si el tribunal no lo acepta, pues se lo explicáis y se lo tienen que creer. Si lo aceptan, pues mucho mejor. Yo aquí pongo unos repartos supuestos. También hay gente que evalúa de una determinada manera y hace unos repartos ponderados. ¿Está mal? No, no está mal. Pero como hay gente tan talibán, hay gente tan radical, pues dicen que todos los criterios tienen que valer exactamente lo mismo. Pues yo os estoy diciendo el truco de cómo hacerlo. No queda el reparto igual por situación de aprendizaje, pero sí que a lo largo del curso todos los criterios valdrán lo mismo. Eso es muy importante. Pues nada, eso. Y en formación profesional no os preocupéis, ponderarlo en función de la importancia que tengan, justificar esa ponderación y por favor en formación profesional no os olvidéis de poner las dos columnas que hay a la izquierda, porque si no están los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje, es incorrecta. La frase que pone ahí de realiza algo enumerando primera del criterio, posee conocimientos, esos se llaman indicadores de logro. Los indicadores de logro son 3 palabras que tienen un significado, pero están mal vistos por los tribunales cuando evalúan situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a utilizar el término descriptores operativos en primaria y secundaria, y en formación profesional libremente podéis utilizar indicadores de logro, que por cierto es algo más cercano a la manera de evaluar profesionalmente. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Sé que es algo complejo, sé que hay muchas formas de hacerlo, pero dentro de esas muchas formas de hacerlo, no todas son correctas. Cualquier duda, cualquier ocurrencia, por favor, preguntarme. Por último, recordar algo que es una obviedad, pero que igual se os ha pasado. Si en la rúbrica no está el criterio de evaluación, no hay forma de enganchar la rúbrica con esta tabla, que es la tabla resumen de la situación de aprendizaje de la unidad. Por lo tanto, motivo de más para enganchar las rúbricas a este elemento curricular que tenemos en las tablas resumen de la situación de aprendizaje y de la unidad. Importantísimo, importantísimo. El único apartado que, por la propuesta que os he hecho de reparto de apartados a lo largo de la exposición y de la presentación del documento que vayáis a entregar, el único caso en el que no definimos y luego explicamos es este. En este caso, o no definimos y luego utilizamos. En este caso, fijaos que los criterios de evaluación se explican después de la tabla, si habéis puesto la tabla en la parte de distribución temporal. Si la tabla va al final, no hay problema.
Entonces eso hacedlo saber. O sea, es decir, cuando digáis los criterios de evaluación, si estaban relacionados con el resto de elementos, tenéis que referenciar el apartado o apartados anteriores en los que aparecían. ¿Vale? No pasa nada. Pero es que ese es otro de los ítems que aparecen en la mayoría de los tribunales. Si hay un referenciado interno dentro de la situación de aprendizaje y la unidad. Eso es tan sencillo como decir en qué apartado aparecen, y luego ya en bibliografía os diré cómo hay que referenciar internamente en la situación de aprendizaje la bibliografía. Bueno, y lo que viene ahora simplemente es una reflexión acerca de todos los posibles instrumentos que puede haber para esa recogida de datos o para esa evaluación. Evidentemente, si la estrella en la situación de aprendizaje es el producto final, pues tiene que haber una evaluación de dicho producto final. A la vez que también habrá evaluación, instrumentos de las pruebas escritas, exámenes con rúbrica, todo con rúbrica. Todo instrumento que me sirve para recoger datos para evaluar debe tener su correspondiente rúbrica. Si no cabe todo esto, porque obviamente no cabe, pues debe ir al libreto de la situación de aprendizaje de la unidad y tenerlo previsto. En el momento en el que yo ya he preparado ese material auxiliar o tengo previsto que voy a hacer ese material auxiliar, debo referenciar en el documento que entregue que la rúbrica tal será material auxiliar durante la exposición. O si tenéis, casi mejor podéis decir que la rúbrica podrá ser utilizada como material auxiliar durante la exposición. El podrá es porque necesitáis permiso, ya que tiene elementos curriculares. En la rúbrica, los LOE de primaria y secundaria deben aparecer los descriptores operativos, pero recordar que los descriptores operativos lo que marcan es el perfil de salida al finalizar la etapa. Por lo tanto, deben estar adaptados con una lógica y coherencia al nivel en el que estáis. Si hemos sobrepasado o estamos en la mitad de la etapa educativa, pues esos descriptores operativos deben estar redactados de manera que se entienda que estamos en esa parte. Taxonomía de Bloom, fijaos un poquito a ver cómo esos descriptores operativos los podéis adecuar al nivel educativo en el que estéis. Insisto, por si a alguien no le ha quedado claro, producto final hay que evaluarlo. Hay que buscar esos descriptores operativos que se adapten bien a ese producto final. Y hay que graduar, y eso es lo que hemos visto en la rúbrica, ese grado de consecución. Es decir, lo hace de forma excelente, lo hace muy bien, lo hace regular, lo hace mal, no lo hace. Por ejemplo, o siempre, casi siempre, a veces, nunca. Respecto a esto, no lo he dicho en las rúbricas, hay gente muy radical que incluso dice, no, es que como las calificaciones no pueden ser numéricas, pues en la rúbrica tampoco pueden aparecer números. Yo eso no lo veo correcto. No lo veo correcto porque evidentemente tú te haces una gestión interna de los datos a tu gusto. Pero si queréis huir de esa posible pregunta, podéis poner números ordinales, es decir, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y quinto nivel. Tenemos ahí un buen truco. Primer nivel, nunca. Segundo nivel, casi nunca. Tercer nivel, a veces. Cuarto, casi siempre. Y quinto, siempre. De tal manera que automáticamente tenemos 5 niveles. Primero, segundo, no es 1, 2, 3, 4, 5, es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y es tan fácil como a cada nivel establecerle su valor numérico 1, 2, 3, 4, 5 y luego pues hacer las medias y al final acabéis multiplicando por 2 y fuera. Lo digo porque en los tribunales ha habido algunas personas que han insistido en esto. Yo no lo veo correcto.
Cada persona debe poder hacer su gestión de los datos y luego, por supuesto, esa gestión debe traducirse en un documento que es el boletín de calificaciones, donde aparecerá en forma conforme a la legislación, pues con la calificación en forma de palabra. Bueno, yo lo digo, cosas que he observado en estos años, en el año 2023, en los tribunales que han evaluado situaciones de aprendizaje. Yo os lo aviso, en formación profesional, seguid como siempre, que no vais a tener ningún problema. Luego hablaremos, pero se me ha venido a la cabeza, para hacer media no pongáis límites, es decir, solo hago media a partir de un 3,5. No, luego os explicaré por qué. Para llevar a cabo los instrumentos, para poder realizar instrumentos, importantísimo, tenéis que encontrar los criterios de evaluación que permitan evaluarlos. ¿Qué instrumentos? Cuaderno de trabajo, proyecto, libreta y un producto final en forma de portfolio. Sigo insistiendo, parece que no queda claro, ¿no? Producto final importantísimo. El portfolio. Muchas personas dicen, no, pero es que en el nivel educativo en el que estoy, o bien porque estás muy abajo, o bien porque estás muy arriba, el evaluar el cuaderno, evaluar el proyecto, evaluar la libreta, evaluar el portfolio, que el portfolio puede tener una parte digital, no lo veo correcto. Bueno, pues pensad que, especialmente en los niveles altos, muchos desempeños profesionales y en la universidad es necesario tener un seguimiento adecuado de todo lo que se va realizando. Por lo tanto, sí que tiene utilidad a futuro y se puede justificar desde ese punto de vista. Es decir, si yo estoy explicando una física o una química de segundo de bachillerato, pues evidentemente puedo ponderar de alguna manera un criterio de evaluación que evalúe una parte de ese cuaderno de trabajo, ese cuaderno de laboratorio. Más cosas. Se puede evaluar el trabajo y las actitudes proactivas en clase, aspectos como la puntualidad, traer el material, trabajo de aula, atención, participación, salir a la pizarra y, cuidadito, hábitos de estudio, que es lo que toda la vida se ha llamado deberes, pero esa palabra no la digáis. Hay que fomentar los hábitos de estudio, pero hay que tener presente que el trabajo que hagan en casa no está vigilado, no está observado por el docente. Por lo tanto, cuidado con ese valor. Yo lo vería como una actitud proactiva, más que como una calificación, de tal manera que diferentes actitudes proactivas, desde preguntar cualquier duda hasta realizar esos hábitos de estudio en casa, pudieran sumar hasta obtener la máxima calificación, igual que leerse un libro en los recreos, lo que sea. No lo sé, pero diseñar una manera de evaluar que permita que esas actitudes proactivas puedan llegar al máximo también con trabajo observable en clase, con actitudes observables en clase, que no se pueda llegar al máximo solo gracias a lo que se hace en casa, porque obviamente eso que se hace en casa no lo podemos observar. Bueno, pues más cosas, el producto final, proyectos monográficos, cooperativos, todo esto con rúbrica, y sería muy interesante mostrar al tribunal las instrucciones detalladas de lo que vais a pedir en el trabajo al alumnado. Todo esto al final, por ejemplo, las personas que hagan formación profesional les pueden enriquecer mucho sus unidades, porque mostrar al tribunal un producto final realizado por el alumnado es genial. Por lo tanto, yo eso no lo perdería de vista. ¿De acuerdo? Y ese producto final puede ser, lo que he dicho, desde una pieza de artesanía en primaria hasta pues una cristalización en un laboratorio en bachillerato. Entonces, lo que el tribunal vea se lo va a creer mucho más que lo que contéis. Y entregar una muestra de cristalización realizada en el laboratorio es algo que al tribunal pues le va a gustar mucho más visto que contado.
Son ideas que os doy, pero los productos finales que se pueden tocar, que se pueden ver, añaden mucho valor al tribunal. También puede ser producto final esas exposiciones orales con rúbricas, pero ahí sería interesante facilitar al tribunal las instrucciones que se da al alumnado acerca de cómo hacer dichas exposiciones. Además, podéis también establecer algún mecanismo para que se autoevalúen o coevalúen. Y esto se puede entregar también al tribunal, esas muestras de rúbricas adaptadas al nivel del alumnado para que se autoevalúen y coevalúen. Esto es muy útil en primaria y secundaria, pero en las últimas oposiciones 2023 en formación profesional lo han preguntado muchísimo. Por lo tanto, hago referencia a esta tendencia. La autoevaluación y la coevaluación es muy importante. Autoevaluación, el alumnado se evalúa a sí mismo, el grupo se evalúa a sí mismo. Coevaluación, un grupo evalúa a otro, un alumna evalúa a otro. Mejor por grupos. Mejor por grupos si se realiza la coevaluación, especialmente en niveles bajos donde, bueno, pues tiene unas características en la forma de actuar, en la forma de percibir que podrían pues no gustarle a lo mejor la calificación que les da los compañeros, compañeras, que se enfaden y tal. Cuando son más pequeñitos, más pequeñitas, pues ahí puede haber problemas. Entonces, esa coevaluación en los primeros años, incluso en los primeros cursos de la ESO, es necesario que sea más bien por grupos. Un grupo coevalúa a otro y es, bueno, pues al final mucho mejor. De todas maneras, debe estar vuestra evaluación, obviamente. Otros aspectos que se pueden evaluar, libros de lectura. Los libros de lectura tienen trabajo, tienen examen, tienen ambas cosas. En cualquier caso, rúbrica. Bueno, lo de la ponderación de los criterios de evaluación ya lo he dicho antes y bueno, pues esa ponderación de exámenes, pruebas escritas en función de todo el curso, pues os he dado la idea de que claro, evidentemente si hay criterios de evaluación que no están en todas las unidades, deben ponderar más y esos son precisamente los de los exámenes, deben ponderar más que los que están repetidos todo el curso porque evalúan trabajo diario y actitudes proactivas. Bueno, pues al final, la evaluación dentro de su complejidad debe ser sencilla. Aquí podéis emplear el método Feynman. Si no lo conocéis, pues lo buscáis. El método de Richard Feynman, que también se le atribuye a Einstein. Ambos, bueno, pues se tenían mucha estima mutua y pues se contagia un poco el método de uno y el del otro. Al final de lo que se trata es de que si dominas algo es porque eres capaz de explicárselo hasta un niño o una niña pequeña. Esa es un poco la idea. Entonces, esta evaluación dentro de la complejidad debe ser sencilla y ser comprensible para el alumnado. Por lo tanto, si hay algún documento, se puede adaptar al lenguaje del alumnado, pero debéis hacerlo saber al tribunal. Este documento permite autoevaluar al alumnado, que el alumnado se autoevalúe, por lo tanto está en su idioma, en su manera de expresarse, en su lenguaje referencia. Bueno, pues también deben entenderlo las familias y en contextos medios bajos, diversos, hay familias que tienen dificultades para entender según qué mensajes. Entonces deben entenderlos. Por supuesto, tienen que entenderlo la dirección del centro, la inspección educativa, si va por allí, y todo el mundo que tengáis delante en el tribunal. Porque hay veces que hay gente que no lo entiende. Y también tienen que entenderlo, porque como no lo entiendan las 5 personas del tribunal, vais a tener mala nota. Porque alguien del tribunal no va a pensar que no lo entiende, va a pensar que lo has explicado mal. Por lo tanto, tenéis que hacer el esfuerzo para que todo el mundo del tribunal lo entienda. Bien, en cuanto a los criterios de calificación, es decir, poner la nota, establecer un porcentaje, bueno, pues hay dos partes. Una, explicar claramente los criterios de calificación de los criterios de evaluación, es decir, explicar claramente esa ponderación, que lo más fácil de explicar es hago media y punto.
y la media se hace a lo largo de todo el curso y punto, y la parte que le corresponde a la situación de aprendizaje es esta. ¿Debéis dar más valor a unas situaciones de aprendizaje que a otras? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque si vais a hacer un reparto homogéneo de dificultades, niveles de saberes básicos, de contenidos, pues evidentemente se supone que debe haber un reparto de sesiones equitativo. ¿De acuerdo? Intentadlo. Y justificar, eso es lo segundo, por qué lo hacéis así. Y eso hay que explicarlo con mucha claridad para que lo entiendan las 5 personas del tribunal, que a veces cuesta, ¿eh? Por supuesto, es una parte personal y hay que hablar todo aquello que hagáis y sea de cosecha propia, debéis hablar en primera persona. Evidentemente no es necesario decir yo, podéis decir mi propuesta, ¿vale? Yo sé que os han estado machacando durante todos vuestros estudios universitarios que no hablarais en primera persona, pero es muy necesario hablar en primera persona porque, bueno, pues si es una propuesta personal, el tribunal debe saberlo. Bien, ¿qué instrumentos de calificación vais a utilizar? Bueno, pues entre todas las rúbricas y demás, debe haber alguna manera de recoger todos esos datos. Y mi consejo es hojas de cálculo. Independientemente que utilicéis un cuaderno de clase o docente en modelo papel, debéis tener unas hojas de cálculo. Respecto a Idoceo, Aditio, Google Classroom, Edmodo, etcétera, no se puede utilizar salvo que vuestra Consejería de Educación lo integre en la plataforma. Ha habido algún caso, y creo que ya no se hace, en el que la plataforma de Murcia Anota e integraba algo parecido al Idoceo o el Aditio. Si no, no se puede utilizar. Vale que a lo mejor podríais poner numeritos, podríais poner apodos, podríais poner avatares, podríais poner lo que queráis, pero en teoría, por la protección de datos, no se puede hacer, porque estas aplicaciones envían los datos a la nube. Y al final se puede perder un dato, porque aunque pongáis que no lo envía a la nube, al final puede enviarlo. Y entonces el tribunal os va a empezar a preguntar y os vais a meter en líos. Por lo tanto, no debéis poner este tipo de aplicaciones. Quien use estas aplicaciones lo tiene muy fácil. Te descargas los datos en formato .csv y eso se puede leer en hoja de cálculo, especialmente, bueno, en todas las hojas de cálculo se puede leer. Una vez que lo tenéis en hoja de cálculo, lo adaptáis y ya está hecho, ya está en Excel, ya no está en Idoceo ni en Aditio. Y además yo añadiría, quien diga que usa Idoceo o Aditio no está aportando nada personal, comparativamente con una hoja de cálculo diseñada que permite mostrar al tribunal que habéis personalizado. Y eso siempre tiene más valor. Importante, muy importante. Todos los datos personales, toda la interacción con el alumnado debe hacerse a través de las plataformas oficiales o a través de lo que establezca en la protección de datos vuestra Consejería de Educación. ¿Qué hay que tratar? Pues hay que hablar de la evaluación continua, formativa e integradora, que esto está en la ley, mirar la legislación autonómica, la evaluación que será lo más objetiva posible, también mirar en qué términos está redactado en la legislación y, por supuesto, personalizar esa redacción para que sea una propuesta personal, pero con los términos que aparezcan en la legislación. Cómo vais a informar a las familias a través de dicha plataforma y cómo vais a informar al alumnado a través de dichas plataformas. Y bueno, ya sabéis que soy muy de frases, estas frases que se redactan en el documento a entregar y que por otro lado os vienen muy bien para tener una parte de la exposición en la que sabéis lo que vais a decir de forma concisa. Y al final, de tanto ensayarlo, de tanto prepararlo,
lo decís así en la exposición. De todas formas, en la exposición tiene que haber también momentos de relax en los que digáis las cosas con naturalidad. Bueno, pues eso es cuando yo os digo que algo lo redactéis o lo hagáis de una manera intuitiva, eso favorece que luego en la exposición pues se haga de una forma natural. Esta frase sería algo así como que los instrumentos de recogida de información, que en formación profesional serían de evaluación, de la situación de aprendizaje unidad, con su ponderación y relación con los criterios de evaluación, en formación profesional también diríais referentes de evaluación, para la calificación. Aclaro que en la rúbrica de cada instrumento están los descriptores operativos, que son los indicadores de logro NFP, con un grado de consecución que medirán la adquisición de las competencias específicas, que en esa redacción NFP aparecería competencias, de la asignatura área más bien en primaria, mediante los criterios de evaluación y también diríais y los resultados de aprendizaje NFP. Como vais a tener el PDF, cogéis, copiáis la frase y no la pegáis. Copiáis, reelaboráis de forma personal y luego ya la ponéis en vuestro documento o en vuestro libreto, que es algo que vais a decir. Bueno, pues aquí hay que dejar claro. Además yo, en la forma de decirlo delante del tribunal, para no equivocaros, cuando hagáis un resumen de todo el procedimiento de evaluación, casi es lo más sencillo es hablar primero del criterio de evaluación como referente, que es lo que he hecho antes, y luego ya ir hablando de los instrumentos, de los criterios de calificación y demás. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues si podéis poner algún tipo de diagrama de barras, sectores para explicar esa ponderación, muchísimo mejor, incluso para explicar la ponderación a lo largo de todo el curso. Estaría genial, de todo el curso y de la situación. Entonces, si a lo mejor a lo largo de todo el curso se ve un reparto equitativo y luego en la situación de aprendizaje el reparto tiene una proporción ponderada, pues eso lo que quiere decir es que, claro, necesariamente en la situación de aprendizaje, en la unidad, tiene que haber un reparto para que luego, a lo largo de todo el curso, salga una media aritmética. Importante, una idea que puede añadir valor a vuestra propuesta pedagógica. Vuestra evaluación no solo consiste en calificar, sino que busca que se aprenda a través de la misma. Autoevaluación y coevaluación. Y que por eso corregís los exámenes, los proyectos, los productos finales en clase y para ello dedicáis una sesión. Y podéis comentar algo sobre los mecanismos de información y revisión empleados. Importante, ¿vais a trabajar por el mecanismo de ida y vuelta? Porque sería muy deseable. Esto no está correcto, me lo vuelves a enviar, me lo vuelves a traer, me lo vuelves a hacer y tendrás la calificación de apto-apta en esa parte. Por supuesto, no tendrán una calificación alta, puesto que ya se ha revisado, se ha explicado, pero es un mecanismo de recuperación posible. El trabajo de ida y vuelta. Esto profesionalmente, en formación profesional, es una obviedad y podemos ponerlo en marcha en primaria y en secundaria. Porque es deseable. ¿Qué mejor manera de recuperar que decir en qué se han equivocado y que te lo vuelvan a traer hecho? Genial. De los errores se aprende, ¿no? Pues venga, para eso estamos. De hecho, bueno, pues hay una mentalidad que podéis tomar como una actitud como docentes que sería la de preparadoras. O sea, es decir, tomad una actitud de que estuvierais preparando a vuestro alumnado para hacer una prueba externa, que obviamente la vais a hacer vosotros o vosotras mismos, y evidentemente estáis preparando para esa prueba al alumnado. Seguramente cambiando ese rol va a cambiar y vuestra actitud hacia el alumnado y la percepción del alumnado que tiene hacia vosotros y hacia vosotras como docentes. Interesante reflexión.
Y esto tiene que ver con el trabajo de ida y vuelta como mecanismo de recuperación que ahora veremos. Bueno, esto en las oposiciones no eliminatorias es muy importante, en las eliminatorias no, porque habremos defendido previamente una programación, una propuesta pedagógica, una programación didáctica en formación profesional. Recuerdo que se llama propuesta pedagógica en primaria y en secundaria según la LOMLOE. Claro, si estamos en unas oposiciones no eliminatorias no hemos hablado de ello, por lo tanto hay que hablar algo de cómo se integra esta evaluación en todo el curso. Ya os he dado ideas. Si cogéis todos los criterios de evaluación de todo el curso y conseguís repartirlos por igual, teniendo en cuenta que aquellos que evalúen trabajo y actitudes proactivas en el aula van a permitir, con un reparto a lo largo de todo el curso, que en las situaciones de aprendizaje tengan algo menos de valor, y que los que sean específicos, por lo tanto más relacionados con saberes básicos, con contenidos, tengan un reparto con mayor ponderación en cada situación de aprendizaje, pues con esos diagramas, con esos gráficos, vais a poder ilustrar al tribunal para que vea cómo es esa calificación a lo largo de todo el curso, con algo muy visual que es material auxiliar perfectamente utilizable durante la exposición y que además rápidamente, porque no tenemos tiempo, va a permitir cómo se evalúa a lo largo de todo el curso. Si se realiza en la programación, genial, porque es ese elemento que podremos utilizar en todas las unidades, pero muy de pasada, porque ya lo hemos dicho en la programación, pero habrá una parte, un gráfico específico de cada unidad, que claro, lo deseable sería que en todas fuera igual o que hubiera 3 o 4 modelos no más, para que tengáis asegurado una parte del discurso de la exposición en las oposiciones eliminatorias, porque las oposiciones eliminatorias son muy duras. Si tenéis a alguien que os preocupe, recordárselo. Las oposiciones, aunque fueran en el 2025, ya no da tiempo. Hay que estudiarlas en 2 años. Si tenéis a alguien que conozcáis, decírselo. Estoy muy preocupado por gente, bueno, vosotros estaréis y vosotras dando palmas, ¿no? Decir, no, que sigan así. Gente que en un año no ha sido capaz de prepararse unas oposiciones no eliminatorias, las light que llaman, pues en un año se van a preparar las eliminatorias y se lo están dejando para el año que viene. Yo no entiendo. Bueno, pues evidentemente también si surge alguna oposición eliminatoria de vuestro interés, por supuesto estáis haciendo genial con prepararos las no eliminatorias, tenéis media oposición, no llega a media, pero digamos media oposición preparada, pues ánimo y presentaros en todos los sitios que podáis, que no sabemos el cambio legislativo que puede haber con las oposiciones. Y está por venir, ¿eh? Y tiene que venir. Bueno, dicho este paréntesis, bueno, pues lo que os he dicho, de forma muy visual podéis entregar documentos en donde haya gráficas y eso se puede entregar en el material auxiliar de la exposición y bueno, por supuesto una tabla, una hoja de cálculo en la que se pueda ver cómo es esa evaluación a lo largo de todo el curso. Asegurad mucho, hacer muy bien medias, comprobar, hacer pruebas con la hoja de cálculo, redondeo, guardar las notas a ver cómo queda, y porque eso se lo vais a entregar a modo de muestra, sin nombre y apellidos, por supuesto, de nadie, al tribunal. Y bueno, poner casos concretos de perfiles, roles del alumnado. Pues el alumnado disruptivo, que estudia poco pero que saca buenas notas, alumnado talentoso, alumnado que no trabaja demasiado y tampoco saca buenas notas, alumnado que trabaja muchísimo y suspende los exámenes, a ver qué notas salen, para ver si está bien ponderado todo, quién aprueba y quién no aprueba. Por favor, no pongáis mínimos para hacer media. Es que si no sacas un 3,5 no hago media. No. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Va a ir la inspección y se os va a echar encima. Cualquier nota que no hayáis hecho media, porque la media no llegaba, una nota, 3,5 no 8 media, la inspección se os va a echar encima. Además, aunque se pudiera justificar, porque se podría justificar, claro, como no ha adquirido una competencia específica en el nivel que debería adquirirlo,
derecho a veto, se podría justificar. Pero lo que no se podría justificar es por qué un 3,5 y no un 2,5 o no un 4. Por tanto, consejo, no hagáis media, porque al final la media lo que lleva a entender es que no habéis ponderado correctamente cuando tenéis necesidad de hacer media. Hay un debate muy curioso en todas las evaluaciones. Yo en todas las evaluaciones veo al profesorado de lengua castellana o de otras lenguas extranjeras o cooficiales en los que me recuerdan a Umbral cuando vienen a hablar de su libro. Es que no ha leído el libro. Y como no ha leído el libro, suspendo al alumnado. ¿Pero cuánto pondera el libro? Un 10%. O sea, los criterios de evaluación que permiten evaluar el libro ponderan un 10%. Pues usted no se ha planteado dos opciones. O haga un examen del libro, por lo tanto ya entra dentro de otros porcentajes, o bien pondere más el libro. Pero es que, claro, si un alumno o una alumna saca un 10 en un libro, a un 10%, pues poca nota le va a subir. Por lo tanto, mensaje, el libro no vale para nada. Bueno, aprovecho por si hay alguien que vaya a calificar la lectura de los libros, también debo decir que, bueno, pues si hacéis exámenes de libro que permitan saber si el alumnado lo ha leído realmente. No hagáis preguntas excesivamente rebuscadas. Eso no quita que, evidentemente, si hay un resumen por internet de en qué consiste el libro, pues obviamente ir a pillar. Si en ese resumen o en la película correspondiente dice algo que no dice en el libro o lo dice de otra forma, pues ir a pillar para ver quién se lo ha leído y quién no. Pero no busquéis algo rebuscado de cómo se llama el primo de la vecina, porque claro, a lo mejor suspenden el examen y realmente sí que se han leído el libro. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, si no han leído el libro, haced media. No suspendáis porque no hayan leído el libro, porque si no lo que está ocurriendo es que está mal ponderado el valor del libro. Y si no, pues hacer exámenes del libro. Esa es la solución. Bueno, espero haberos ilustrado y insisto, no pongáis mínimos para hacer media. Quiero que saquéis plaza. Bueno, ya he adelantado antes que el explicar cómo se lleva a cabo esa recuperación de los contenidos, saberes básicos que a través de unas competencias específicas no han superado en esa situación de aprendizaje, en esa unidad, pues hay que explicar cómo se va a hacer a lo largo del curso. Recordad que se debe mantener la diversidad de los instrumentos de recogida de evaluación. De los instrumentos de recogida o de evaluación. ¿Por qué? No es lógico, parece que no es lógico que alguien que haya suspendido un producto final se le evalúe con un examen. Es decir, como ha expuesto mal, que haga un examen escrito. No, así no funciona la cosa, ¿no? O como no ha tenido actitudes proactivas, le hago un examen. Pero si el examen estaba aprobado. Entonces intentad en la medida de lo posible mantener esa diversidad. Por eso lo de los trabajos de ida y vuelta. Los trabajos de ida y vuelta son geniales para recuperar. Porque si en el producto final había algo mal, o si lo que ha fallado es la forma de exponerlo al resto, no pasa nada. Dentro de unas semanas vuelves a exponerlo. Te lo preparas bien y lo vuelves a exponer. O expones otra cosa. Si lo que has suspendido es el criterio de evaluación que permite evaluar la exposición, a lo mejor se puede recuperar con la siguiente exposición. Y en la siguiente exposición se le puede poner la calificación en la exposición correspondiente y el apto en la recuperación de lo anterior, porque no sería justo tampoco de cara al resto, que no, si no han podido presentarse a subir nota en la exposición, no sería justo que esta persona tuviera una calificación. Insisto, si hay una exposición que es el producto final de una situación de aprendizaje en la cual ha suspendido, se puede recuperar con la siguiente exposición en la cual se pondrá la nota correspondiente, pero en la recuperación se puede poner un apto. Y alguien dirá, bueno, pero si en esa exposición hay algunos saberes básicos que ha demostrado que no entiende,
Pues esos a lo mejor hay que evaluarlos de otra manera, a través de unas actividades, a través de un examen, pero la parte correspondiente a la propia exposición, con exposición. Echar un vistazo a ver si existen programas de actividades para recuperar con un nombre específico. Por ejemplo, en Andalucía se definen como programas de refuerzo del aprendizaje. Importante, estos programas de refuerzo del aprendizaje son específicos para alumnados con dificultades de aprendizaje, que es alumnado TEA, alumnado TDA, alumnado TDAH, alumnado con una necesidad específica de apoyo educativo, que vienen definidos como NEAE, DIA, y aquí hay que presentar un informe de evaluación psicopedagógica, que esto elabora el Departamento de Orientación y que debe estar en la plataforma Séneca, que es Séneca en Andalucía. Todo esto, fijaos qué frasecita, ideal para decir durante una exposición. Claro, podréis decir, puede haber alguien que haya suspendido una situación de aprendizaje de forma puntual y que sin embargo no proceda llevar a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje porque, como especifica Andalucía, tiene que tener dificultades en varias áreas de conocimiento. Bueno, pues en ese caso, buscar a ver si en las instrucciones de inicio de curso o en la legislación se denomina de alguna manera esos programas de refuerzo. De todas formas, si el programa se llama programa de refuerzo del aprendizaje, yo no lo denominaría así y podéis llamarlo un programa de refuerzo o programa de actividades de refuerzo de la situación de aprendizaje tal, pero utilizar la nomenclatura más cercana a lo que hay en la legislación. Por favor, no empleéis el término dossier, ¿vale? Hacedme ese favor. Dossier no. Programas, proyectos. Mirar en la legislación. Y todo esto debe ser coherente con las características del nivel educativo. Por favor, no es lo mismo si vuestro nivel educativo tiene evaluación extraordinaria o si no la tiene, o si se repite por cursos como en la ESO o si se repite por ciclos como en primaria. Entonces todo eso debe ser, la forma de recuperar debe ser coherente con el nivel educativo en el que estéis. Bueno, ya estamos en la recta final, aquello que se puede decir rápido. Para la evaluación de la práctica docente, al terminar la situación de aprendizaje o la unidad, tenemos que evaluar nuestra práctica docente, no evaluar nuestro trabajo como profesor, no, nuestra práctica docente. Y el cumplimiento de lo programado. Y de lo que se trata es de aprender de nuestra experiencia para el futuro e incluir medidas de cambio a lo largo del curso o para el curso siguiente en la memoria final de curso del departamento. Eso hay que decirlo así. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace a través de una rúbrica en la que vais a hacer unos indicadores de éxito, porque esto es casi laboral, indicadores de éxito, un cuestionario que podéis relacionar, que debéis relacionar con el artículo 91 de la LOE, que está vigente, y buscad documentos de la inspección educativa de vuestra comunidad autónoma, buscad en la web, porque puede haber cuestionarios de autoevaluación o de evaluación de la práctica docente elaborados por la inspección educativa. También podéis hacer una autoevaluación transversal por parte del alumnado de sus propios conocimientos para comprobar su aprendizaje y que reflexionen sobre su trabajo. Y esto se llaman KPSI. Mirad la traducción porque yo con mi B1 de inglés tengo un problema. Esta autoevaluación también permite evaluar, vuestra propia práctica docente, pero de una forma comparada. Es decir, sería deseable que hubiera alguna comparativa entre las situaciones de aprendizaje. ¿Cuál ha sido más amena? ¿Cuál recuerdas con mayor facilidad? ¿Cuál piensas que podrías explicar? Y que te ordenen las situaciones de aprendizaje de mejor a peor. De tal manera que si la situación de aprendizaje 9 de todo el curso nos sale francamente mal en todas las comparativas, pues algo habrá que revisar ahí. Es mucho mejor comparativas porque nos da una información más adecuada.
Si pasamos, y según las edades, un cuestionario único de la unidad, pues habrá quien nos ponga todo mal y habrá quien nos ponga todo bien y habrá pocas fluctuaciones. Pero si hay que ordenar las situaciones de aprendizaje, vamos a tener mucha más información. Porque si hay una en la que todo ha salido mal, no la ven útil, no se acuerdan, piensan que no podrían explicarlo, no lo ven en relación a futuro con otras materias, no sé, lo que no piensan que les va a ser útil en el futuro, pues habrá que revisarlo. ¿De acuerdo? Son ideas para evaluar la práctica docente. Bueno, aquí no me voy a parar mucho, pero por favor mirar el documento en el cual aparece los artículos de la LOE y arriba aparece pues los indicadores de éxito y bueno, pues con emoticonos que el alumnado lo ve como algo mucho más familiar de redes sociales y demás, evalúa todos estos aspectos de la evaluación de la práctica docente. Creo que este documento no os lo he enviado, pero si llegáis aquí y lo necesitáis, pedírmelo si no os lo he enviado antes. Esto lo tengo que elaborar bien. De hecho, esta situación de aprendizaje es una de las que estoy retocando porque os quiero mandar situaciones de aprendizaje de la gente que ha aprobado las oposiciones con plaza y esto concretamente es de una de las personas que ha aprobado con plaza y está genial relacionado. De acuerdo, pues os lo mandaré y si cuando estéis viendo esto no os lo he mandado, me lo recordáis si lo necesitáis. Bueno, y aquí tenéis un ejemplo de un KPSI en el cual, bueno, pues yo os aconsejaría que buscarais información por internet y nada, que simplemente adaptéis al nivel educativo, también redactéis de acuerdo a la forma de expresarse del alumnado. Esto es un ejemplo antiguo, pero bueno, hacer una búsqueda, adaptarlo a la legislación y yo os animaría a que incluyerais un KPSI al finalizar cada situación de aprendizaje o cada unidad. Importante, ¿vale? Se hacen rápidamente y hacen al alumnado reflexionar sobre su propio aprendizaje y también os permite de manera indirecta evaluar la práctica docente, que al fin y al cabo son los mecanismos de enseñanza y aprendizaje. Y de la bibliografía, pues ya he hablado bastante. Es un apartado que debemos incluir. Cuidado en el documento escrito, la webgrafía no debe tener hipervínculos. Esto fue una faena en la Comunidad Valenciana. Llevaban años especificando que no se podía poner hipervínculos. En la convocatoria lo decía así en los últimos años. Pues en las últimas oposiciones no aparecía y luego apareció en los criterios de calificación de los tribunales. Es que, de verdad, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, como es algo habitual, pues se puede poner la webgrafía poniendo el nombre de la página web o poniendo la página web sin el www de tal manera que no haya vínculos. ¿Vale? Por favor, hacerlo así. Importante, ¿qué debéis incluir en esta bibliografía? Desde mi punto de vista no debe estar la legislación, porque la legislación está en otro apartado. Pero bueno, hay quien pone aquí la legislación. Desde mi punto de vista debe haber libros de una metodología general y de una metodología específica. General sería aquella, por ejemplo, como la que os he dicho, de claves para gestionar conflictos escolares, un sistema de diques que influye sobre agrupamientos, recursos didácticos y demás. Y la específica sería, por ejemplo, un libro, una publicación de algún profesor, de alguna profesora, de algún docente de universidad, de la universidad cercana que haya hecho algún estudio de cómo se enseña vuestro área de conocimiento, vuestra asignatura, o de alguien que sea de algún centro educativo y que haya hecho un libro, por ejemplo, de cómo enseñar la ciencia a los más pequeños, yo qué sé, algo así, o cómo enseñar matemáticas o ciencia en secundaria.
Entonces, ese libro publicado, ese artículo publicado por alguien de un entorno cercano de la universidad tal de vuestra comunidad autónoma, eso añade valor. Y si además esa persona es conocida y además esa persona, pues una persona ejemplar, porque claro, hay veces que podemos referenciar a gente y no lo pensamos dos veces porque, bueno, pues tiene fama de ser una persona, pues a lo mejor con unos valores que no gustan en general, o suspender mucho a la gente en el máster o cosas así. Entonces, si es alguien que está bien visto en general, pues no sería raro que alguien del tribunal lo conociera y dijera, pues este me dio clase en segundo de carrera, pues mira qué bien, genial, ya hemos ganado un punto, porque al final todas estas afinidades gustan al tribunal y van subiendo. Por tanto, libros o publicaciones de contextos cercanos y luego, por supuesto, libros de la especialidad. No tienen que intentad en la medida de lo posible que no sean libros de texto. Intentad en la medida de lo posible que sean libros que expliquen algún aspecto, algún contenido, algún saber básico de vuestra situación de aprendizaje, de vuestra unidad, pero sin ser libro de texto. Eso sería tremendo. Y si además fueran libros que fomentasen la creatividad, que fomentasen la curiosidad, que tuvieran algún tipo de moraleja al final, eso sería genial. Por lo tanto, daros una vuelta presencial o virtual por librerías para ver qué libros pueden reunir esas características. Y bueno, la frase para la confección de esta situación de aprendizaje o unidad didáctica o unidad, los materiales que para el alumnado que he utilizado son pues tal, la bibliografía, las fuentes que aquí pueden consultar. Para acabar rápido, os aconsejo entregar libros. Lo llevo diciendo todo el tiempo. Es mucho mejor entregar libros a recitar la bibliografía. Bueno, casi todo esto está dicho, que podemos meter en bibliografía y fuentes, artículos, publicaciones, ensayos, documentos públicos como PISA, pruebas de acceso, ONU, UNESCO, ayuntamientos, INE, libros de lectura, libros de consulta, que podrían ser algunos de texto. Si metéis un libro de texto, varios. Todo aquello que hayáis utilizado para la situación de aprendizaje unidad. Pero muy importante, tendréis que referenciar internamente. Ahora hablaremos. No plagiéis. Psicología, pedagogía, didáctica, todo esto está incluido en lo que nos ha inspirado para realizar nuestra situación de aprendizaje en nuestra unidad. ¿Y cómo se presenta esto? Pues de forma clara, concisa, ordenada, estética, original. Podéis seguir, si queréis, el modelo APA de todas las formas que se os ocurra. Y debe haber un referenciado interno de la situación de aprendizaje. Esto de entre corchetes 1 es lo mejor. Imaginaros que yo referencio el libro Claves para gestionar conflictos escolares, un sistema de diques. Pondría entre paréntesis, entre corchetes un 1 y donde hable de los agrupamientos pondría ese 1. Mucho cuidado si hay frases prácticamente copiadas y pegadas, porque hubo un caso de una persona que por suerte en estas últimas ha aprobado, pero que en las penúltimas me comentó que el tribunal, por no haber referenciado un libro que claramente había utilizado durante la presentación de la, en aquel momento, unidad didáctica, estaba plagiando y que por lo tanto les había intentado engañar, así se lo dijeron, y les suspendieron. Cuidado con los plagios. Todos los libros que utilicéis deben estar referenciados en la bibliografía y referenciados internamente dentro de la unidad para que sepan que ese libro que entre corchetes es el 1 lo has utilizado en los agrupamientos del apartado 7. Así de claro. Y por fin la conclusión y opinión personal de la situación de aprendizaje de la unidad. Bueno, pues esto es al final de la exposición. De lo que se trata es de hacer un resumen de lo que habéis expuesto y un broche final que puede ser una frase célebre. En el apartado 1, pues lo que se logra en vuestra materia y en otras, en función del conocimiento universal y el conocimiento específico de vuestra materia. Y la concreción curricular que supone pues haber llegado incluso hasta plantear actividades de refuerzo y ampliación adaptadas a un perfil de alumnado concreto, a un alumno o una alumna concretos. Ese es el máximo grado de concreción curricular. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues he partido de la legislación estatal
he seguido la concreción curricular con la legislación autonómica, pasando por la programación general de aula y el proyecto curricular de centro, para realizar una propuesta pedagógica de la que he planteado todas las situaciones de aprendizaje del curso con su hilo conductor o todas las unidades del curso, para llegar a esta situación de aprendizaje unidad en la que he planteado unas actividades de enseñanza-aprendizaje con un producto final con el que se ha llevado a cabo toda la situación de aprendizaje para llegar al grado máximo de concreción, que son actividades de refuerzo o ampliación que realiza un alumnado concreto que tiene unas necesidades específicas. Eso se puede elaborar una frase en la que hable de la concreción curricular desde lo más general a lo más particular, que es lo que se realiza en el aula con cada alumno o alumna concreto, o con el grupo en general, que eso es una programación de aula, la suma de todas las situaciones de aprendizaje. Buscar una frase resumen que puede ser célebre, motivadora, etc. Y si queréis tener una nota muy alta, porque todo lo anterior os haya salido genial, tenéis que hablar del alumnado sí o sí, de lo que aprenden, de esos contenidos, saberes básicos, cómo les servirán como conocimientos en el futuro, si según el currículum aparecerán en cursos posteriores. Bueno, esto es un consejo que os doy que no he dicho en ningún vídeo, y es que a partir de ahora vais a ser expertos o expertas, especialmente si la oposición es no eliminatoria, de los contenidos y saberes básicos que se ven en vuestra situación de aprendizaje en cursos posteriores. Cómo van profundizando en cursos posteriores, cómo van avanzando esos contenidos o saberes básicos. Si son la última vez que se ven, por lo tanto, eso sería una motivación para haberlos visto en este curso y cómo haberlos impartido en esta situación de aprendizaje. Hablar de la situación de aprendizaje y del producto final. Recordar la flexibilidad que ha habido en esta situación de aprendizaje. Evidentemente todo esto no lo podéis decir, pero son ideas de lo que podéis decir. También podéis hablar de vuestra experiencia docente como docentes, como estudiantes. Comentad que lo habéis hecho así porque realmente es vuestra propuesta y pensáis que es la mejor manera de impartir esos contenidos teniendo en cuenta ese nivel y el contexto educativo. Y bueno, pues también podéis hablar de ese testigo que os dio vuestro profesor o vuestra profesora, vuestro maestro o maestra, fulanito, fulanita de tal, podéis decir el nombre con don, como se decía antiguamente, o doña, y que os inspiró, os motivó a ser docentes y que ese testigo queréis seguirlo compartiendo con vuestro alumnado, independientemente, por supuesto, de que quieran ser docentes o no, pero sí que os tengan como un referente en el futuro, que os recuerden para toda la vida. Pensad que un solo docente puede cambiar vuestra vida. Esta frase es de Cordura Artificial, un famoso youtuber de internet que tiene esquizofrenia. También su otro canal se llama Esquizofrenia Natural. Sería interesante que lo vierais. Tiene esquizofrenia y creo que también tiene TDAH, pero es un youtuber muy famoso. Pues tiene esa frase, que un solo docente puede cambiar vuestra vida. Sed humildes, es un granito de arena en la trayectoria del alumnado. Por favor, no sois los únicos, las únicas que vais a dar clase en toda la etapa educativa. Esta situación de aprendizaje, esta unidad, es una parte de muchas. Por lo tanto, un granito de arena en el que, de forma espectacular, esperemos, el tribunal entienda que vais a aportar mucho, pero en la justa medida. Y por supuesto, nada de frenar en seco, nada de finales de ¡y ya está! ¡Y punto! No, así no se acaba una situación de aprendizaje, así no se acaba una unidad poniendo cara de póker y mirando al tribunal. El tribunal te mira, ¿habrá acabado o no habrá acabado? Con esto finaliza la exposición. Voy a dar las gracias por la atención que me han prestado y estaré encantado de resolver las dudas que puedan tener. Si se fijan ustedes, yo siempre hablo
de usted en plural. El castellano es muy peculiar, porque hablar de usted queda fatal. Y sin embargo en Latinoamérica hablan de usted. Y es súper natural, incluso hablan de vos. Pero el usted en plural queda muy bien y con mucho respeto. Os lo aconsejo. Empezad a utilizarlo. Empiecen a utilizarlo. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo digo, con esto finaliza la exposición, doy las gracias por la atención, estaré encantado de las dudas que podáis tener. ¡Ay, qué mal que queda! Podáis tener, que puedan tener, mucho mejor, mucho respeto, mucha más elegancia. ¿De acuerdo? Y en ese momento también tenéis previsto, si acabáis muy justos, muy justas, y os queda material auxiliar que entregar, podéis decir, y también las dudas que puedan tener acerca de este material auxiliar que no he entregado, y se lo facilitas. Pero tiene que marcarse el final para que vean que en media hora se ha terminado. Y bueno, dicho esto, ya está todo lo necesario para llevar a cabo la situación de aprendizaje o la unidad. Mucho ánimo y espero comenzar muy pronto con vuestras revisiones. Estamos en contacto. Cualquier duda por WhatsApp